Encontré a mis padres ancianos temblando de frío en la puerta de mi propia casa, mientras los padres de mi pareja festejaban adentro como si fueran los dueños. Lo que hice después destruyó sus vidas por completo. Durante mucho tiempo pensé que mi vida iba bien. Estaba casada desde hacía 7 años, tenía un trabajo estable y acabábamos de comprar la casa que siempre soñamos, 2 pisos, un jardín donde planeaba plantar flores y un porche para tomar café los fines de semana. Pero esa noche, la de la inauguración, todo se vino abajo. No solo perdí la confianza en la persona con la que compartía mi vida, sino también la idea que tenía de lo que significaba la familia. Era un viernes frío de otoño. La casa estaba lista para la celebración. Mis padres, ya mayores, estaban emocionados. Mi padre, que había pasado por una cirugía reciente, hablaba de ayudarme con el jardín. Mi madre, con problemas para caminar, soñaba con pasar allí la Navidad. Esos pequeños planes me hacían feliz. Los padres de mi pareja también estaban invitados. Siempre fueron difíciles. La madre era de esas personas dominantes que quieren tener la última palabra en todo, mientras el padre simplemente la seguía. Nunca me llevé mal con ellos, pero siempre sentí que me miraban como si no fuera suficiente. Días antes de la fiesta, la madre de mi pareja insistió en ayudar con los preparativos. Yo estaba ocupada con el trabajo, así que acepté, pidiéndole algo sencillo, comida casera, música suave, un ambiente familiar. Ella sonrió y dijo que se encargaría, pero ahora entiendo que nunca tuve el control. El día del evento llegué a casa después de hacer unas compras y lo que vi me dejó helada. Había luces brillantes, una carpa enorme en el jardín, meseros sirviendo copas de champán y música electrónica retumbando por todo el vecindario. No era la fiesta que había planeado. Los invitados tampoco eran nuestros amigos, sino desconocidos vestidos como si estuvieran en una gala. Busqué a mi pareja entre la multitud y lo encontré riendo con gente que jamás había visto. Le pregunté qué estaba pasando y solo dijo que su madre quiso hacer algo especial. Intenté calmarme creyendo que tal vez exageraba. Pero todo cambió cuando una amiga me preguntó, ¿dónde están tus padres? Me di cuenta de que no los había visto en toda la noche. Salí al porche pensando que quizás estaban llegando. El frío me atravesó hasta los huesos, y entonces los vi. Mis padres estaban frente a la puerta, temblando. Mi padre, con apenas una chaqueta ligera, tenía el rostro pálido y una mano en el pecho. Mi madre, apoyada en su bastón, apenas podía mantenerse en pie. Intentaban tocar el timbre, pero nadie respondía. Corrí hacia ellos sin pensarlo, me quité el abrigo y se lo puse a mi madre. ¿Qué hacen aquí afuera?, pregunté con la voz temblorosa entre la rabia y el miedo. Mi padre me miró con los ojos hundidos. La llave no funciona, susurró con debilidad. Intenté abrir, pero las cerraduras están cambiadas. Sentí un golpe en el pecho. Mis padres, enfermos y frágiles, habían estado atrapados afuera, congelándose, mientras dentro de mi propia casa los padres de mi pareja festejaban como si fueran los dueños. Los llevé hasta el coche, encendí la calefacción y les di mantas. Mi madre lloraba en silencio. No queríamos molestar, dijo con voz quebrada. Solo queríamos verte, hija. Me ardía la sangre. No solo por el frío que habían soportado, sino por la humillación. ¿Quién se atrevió a cambiar las cerraduras? ¿Y por qué nadie me dijo nada? Regresé a la casa con el corazón latiendo como un tambor. La música seguía resonando, las risas llenaban el aire y el sonido de copas chocando me revolvía el estómago. Entré en la sala y la madre de mi pareja reía junto a un grupo de mujeres, como si nada hubiese pasado. ¿Por qué cambiaron las cerraduras?, pregunté intentando contener mi ira. Mis padres estaban afuera, congelándose. Ella me miró con una sonrisa tan falsa que me dio escalofríos. Por seguridad, querida. Esta casa vale demasiado como para arriesgarnos. Además, ¿tus padres están bien? No es para tanto. Sus palabras me dieron náuseas. Miré a mi pareja, que estaba cerca, pero evitó mirarme. En ese instante supe que algo más oscuro se escondía detrás de todo esto. No era solo una fiesta fuera de control, había un plan, algo hecho deliberadamente a mis espaldas. No quise armar un escándalo frente a los invitados. Llevé a mis padres a un hotel cercano, me aseguré de que estuvieran cómodos y les prometí que resolvería todo. Pero mientras manejaba de regreso, el corazón me latía con fuerza. No podía entenderlo. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podía la persona en la que confiaba permitir algo así? ¿Qué más me estaban ocultando? Cuando volví, la música seguía a todo volumen, las luces brillaban y los padres de mi pareja estaban en el centro de todo, riendo y brindando como si fueran los dueños del lugar.
Me quedé en la entrada, observando aquella escena que ya no me pertenecía. Mi vida, mi hogar, todo se sentía extraño, ajeno, contaminado. Cada fibra de mi cuerpo me pedía gritar, pero no lo hice. Si iba a responder, tenía que hacerlo con cabeza fría. No podía dejar que mis emociones me dominaran. Me escabullí hasta la cocina, buscando un poco de silencio. Saqué mi teléfono y marqué el número de una amiga abogada. Contestó enseguida, como si hubiera presentido que algo andaba mal. Le conté todo, las cerraduras cambiadas, mis padres temblando afuera, la actitud cínica de la suegra y la evasiva de mi pareja. Su voz sonó firme sin titubeos. Eso no suena bien. Si están haciendo cambios en la casa sin avisarte, probablemente hay más cosas detrás. Mañana mismo revisaremos las escrituras, las cuentas, todo. Colgué con un poco de alivio, pero todavía no era suficiente. Llamé a un amigo que trabajaba en bienes raíces y le pedí que averiguara quién había autorizado el cambio de cerraduras. Dame unas horas, respondió con tono serio. Esto huele mal. Guardé el teléfono, respiré hondo y miré alrededor. A pesar del bullicio, sentí un silencio interno aplastante. Tenía 2 aliados y una promesa, descubrir la verdad. Pero lo que aún no sabía, era que lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiarlo todo. Regresé a la sala fingiendo una sonrisa, tratando de no mostrar lo que realmente sentía. La madre de mi pareja me vio y se acercó con esa actitud suya de reina del lugar. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono condescendiente. La fiesta fue un éxito. Asentí apretando los dientes para no responder algo que me arrepintiera. Murmuré algo sobre ir por más hielo y me escabullí. No pensaba darle la satisfacción de verme alterada. La fiesta terminó pasada la medianoche. Los invitados se marcharon, los meseros recogieron todo y el silencio que quedó en la casa fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mi pareja estaba en el sofá con una cerveza en la mano, mirando el teléfono como si nada hubiera ocurrido. Sus padres se habían ido, supuestamente a un hotel para dejarnos descansar. Yo no les creí ni una palabra. Me senté frente a él, cruzando los brazos. Tenemos que hablar, dije con voz firme. Él levantó la vista y por un segundo vi en sus ojos algo parecido a la culpa, pero desapareció tan rápido como llegó. ¿Qué pasa? La fiesta salió bien, ¿no? Intenté mantener la calma, pero la rabia me temblaba en la voz. Mis padres estaban afuera, congelándose. Las cerraduras estaban cambiadas y nadie me dijo nada. ¿Sabías algo de esto? Él se removió en el asiento, evitando mi mirada. No fue para tanto. Mi madre solo quiso hacerlo por seguridad. No queríamos preocuparte. ¿No preocuparme?, repetí sintiendo cómo me subía la sangre a la cabeza. Mis padres, ancianos y enfermos, estuvieron temblando en la puerta de mi casa, y tú me dices que no es para tanto. Él abrió la boca, pero no dijo nada. Solo bajó la mirada, derrotado, o quizás simplemente cobarde. En ese momento lo entendí, no podía confiar plenamente en él, no hasta saber la verdad de todo lo que estaba pasando. Esa noche no dormí. Me quedé en el estudio revisando cada documento de la casa, el contrato, los pagos, los recibos. Todo parecía estar en orden, pero había algo que no cuadraba. Entre los papeles encontré una factura de una empresa de seguridad fechada una semana antes. No reconocía el nombre ni recordaba haber aprobado ese gasto. ¿Quién lo había pagado? ¿Y con qué dinero? A la mañana siguiente mi amiga abogada llegó con un café en la mano y una carpeta llena de documentos. Empecemos desde lo básico, dijo con tono decidido. Fuimos juntas al banco. Al revisar las cuentas conjuntas, sentí como se me helaba la sangre. Una gran parte de nuestros ahorros había desaparecido. Más de la mitad del dinero que habíamos juntado para la casa y para nuestro futuro. Y lo peor, no había ninguna transacción con mi firma. Esto es fraude, dijo ella con una calma fría. Necesitamos congelar las cuentas de inmediato. Llamé al banco y ordené bloquear todos los movimientos hasta nuevo aviso. Después hablé con mi contacto en bienes raíces, quien había estado investigando lo de las cerraduras. Las cambió una empresa contratada por el padre de tu pareja, me explicó. Pero hay más. Me enteré de que ellos están en conversaciones con un contratista para hacer mejoras en la casa. Dicen que es un regalo, pero el presupuesto es enorme y todo parece salir de tus fondos. Me quedé en silencio. Era demasiado. No solo habían tomado el control de la fiesta, sino que estaban planeando remodelar mi hogar con mi propio dinero, como si yo no existiera. ¿Y mi pareja?
¿Hasta qué punto estaba involucrado? Me sentí traicionada, herida, pero no derrotada. No todavía. Esa misma tarde llamé a un cerrajero y ordené cambiar nuevamente las cerraduras, esta vez bajo mi nombre y con nuevas llaves. No dije nada. Ni una sola palabra. Sabía que el verdadero enfrentamiento estaba apenas por comenzar. Cuando mi pareja llegó y vio al cerrajero cambiando las cerraduras, se quedó paralizado. ¿Qué haces?, preguntó con voz tensa. Protegiendo lo que es mío, respondí sin siquiera mirarlo. Intentó decir algo, pero lo interrumpí antes de que empezara. No quiero excusas. Quiero la verdad. ¿Qué pasa con tus padres? ¿Qué es lo que están tramando y por qué no me lo dijiste? Titubeó unos segundos antes de hablar. Balbuceó que sus padres solo querían ayudarnos, que pensaban que la casa necesitaba una renovación completa, que no estaba a la altura de su familia. ¿A la altura?, repetí incrédula. ¿Y quién les dio el derecho de decidir cómo debe ser mi casa? No tuvo respuesta. Por primera vez lo vi dudar, como si recién comprendiera la magnitud de lo que habían hecho. Con la ayuda de mi amiga abogada, redacté una carta formal dirigida a sus padres. Les exigía una explicación por el dinero retirado sin autorización y por las modificaciones planeadas sin mi consentimiento. También les advertí que no se acercaran a la casa sin mi permiso. No pasó mucho tiempo antes de que ella llamara, gritando al teléfono. ¿Cómo te atreves a tratarnos así? Todo lo que hicimos fue por ustedes. Le colgué sin dudar. No iba a caer en su juego de manipulación. Los días siguientes fueron un caos. Contraté a un abogado especializado en bienes raíces para revisar todo lo relacionado con la propiedad. La verdad fue peor de lo que imaginaba. Los padres de mi pareja habían intentado registrar una parte de la casa a su nombre, usando un poder legal que él les había firmado sin decírmelo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa noche puse todos los documentos sobre la mesa y lo confronté. ¿Por qué me mentiste?, le grité. Él rompió en llanto diciendo que lo habían convencido de que era lo mejor para nuestro futuro, que no quiso decirme nada porque no quería que me enojara. Pero ya era demasiado tarde. La confianza se había roto en 1000 pedazos. Hablé con mis padres y les conté todo lo sucedido. Estaban destrozados no solo por lo de la fiesta, sino porque sentían que habían perdido a alguien a quien consideraban parte de la familia. Hagas lo que hagas, te apoyaremos, me dijo mi madre. Sus palabras me devolvieron el aliento. Decidí que no solo iba a recuperar mi casa, sino que iba a ponerle fin al abuso de esos dos de una vez por todas. Con ayuda de mi abogada y el nuevo abogado, comenzamos a armar un caso sólido, congelamos las cuentas, revertimos los documentos falsos y exigimos la devolución del dinero retirado. Pero para mí, eso no era suficiente. Quería que entendieran que no podían manipular ni arruinar vidas impunemente. Empecé a investigar su pasado con la ayuda de un amigo en bienes raíces, quien me conectó con alguien que había trabajado con ellos años atrás. Lo que descubrí me dejó helada. Tenían un historial de engaños, de usar a otros familiares y socios para su beneficio. Siempre jugaban el papel de víctimas cuando los enfrentaban, logrando que los demás se sintieran culpables. Con cada nueva revelación me sentía más fuerte, más decidida, pero también más sola. Mi pareja intentaba disculparse, pero ya no lo veía igual. ¿Cómo confiar en alguien que permitió que su propia familia me humillara y robara a mis espaldas? Mis padres, preocupados por mí, se mudaron temporalmente a un pequeño departamento cerca de mi casa. Tenerlos cerca me daba la fuerza para seguir adelante. Sabía que lo peor aún no había pasado, pero también sabía que esta vez yo tenía el control. Sabía perfectamente que aquella pareja no se rendiría tan fácil. Tenían dinero, contactos y un ego que no conocía límites. Si quería vencerlos, tenía que ser más inteligente que ellos. Y estaba dispuesta a hacerlo. Los días siguientes fueron un caos. Mi amiga abogada se convirtió en mi principal aliada. Pasábamos horas revisando documentos, rastreando movimientos bancarios y cerrando cada posible puerta legal por donde pudieran colarse. No podían dar un paso sin que yo lo supiera. Mientras tanto, mi amigo del sector inmobiliario seguía tirando del hilo. Cada día traía algo nuevo, facturas sospechosas, contratos a medio firmar e incluso rumores de que el suegro había intentado convencer a un vecino para venderle parte de nuestro terreno con la excusa de un supuesto proyecto inmobiliario. Todo apuntaba a un plan mucho más grande de lo que yo había imaginado. Mi pareja, por su parte, estaba en un limbo extraño.
Intentaba hablar conmigo, pero cada vez que lo veía recordaba a mis padres tiritando de frío frente a la puerta aquella noche, y su silencio me dolía más que cualquier traición. Se quedó en casa, durmiendo en el sofá, sin fuerzas ni valor para enfrentar lo que había permitido. Yo ya no tenía energía para pelear con él, mi única prioridad era proteger a mi familia y mi hogar. Una mañana, mientras tomaba café con mi abogada, recibí una llamada de mi amigo del sector inmobiliario. Su tono me heló la sangre. «Tienes que ver esto», dijo. Minutos después me envió unos documentos obtenidos de una fuente en la municipalidad. Los padres de mi pareja habían solicitado un permiso de construcción, pero no era una simple remodelación. Planeaban convertir el segundo piso de mi casa en un departamento independiente para alquilarlo, todo sin mi consentimiento. Lo más grave, los trámites estaban pagados con nuestro dinero y firmados bajo el poder legal que mi pareja les había otorgado. Me quedé en shock. Ya no se trataba solo de una traición personal, sino de un robo descarado. De inmediato llamé a mi abogado y le pedí que preparara una demanda por fraude y abuso de confianza. «Esto es grave», me dijo con voz firme. «Podemos recuperar el dinero y asegurarnos de que no vuelvan a tocar ni un centavo tuyo». Pero yo no quería únicamente recuperar el dinero. Quería que sintieran las consecuencias. Que aprendieran que no podían manipular la vida de los demás y salirse con la suya. Esa misma noche me senté frente a mi pareja en la sala. Coloqué todos los documentos sobre la mesa, uno por uno, sin decir una palabra al principio. «¿Sabías algo de esto?», pregunté finalmente con la voz temblando entre rabia y decepción. Se cubrió el rostro con las manos. «No sabía todo», balbuceó. «Mi madre dijo que era para mejorar la casa, que quería darte una sorpresa. Yo confié en ellos. Por primera vez lo vi vulnerable, pero no era suficiente». «¿Confiaste en ellos más que en mí?», pregunté. No respondió. Su silencio fue una puñalada más profunda que cualquier mentira. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Él asintió con lágrimas en los ojos, prometiendo ayudar a reparar el daño. No sabía si creerle, pero al menos era un punto de partida. Con mi abogada y el equipo legal seguimos adelante. Logramos detener los permisos de construcción, congelar los movimientos en el banco y rastrear el dinero desaparecido. Una parte importante había ido a parar a una cuenta a nombre del suegro. Presentamos una denuncia penal por malversación y fraude. Sabía que el proceso sería largo y difícil, pero cada paso que daba me hacía sentir más fuerte. Ya no era solo por el dinero, era por mis padres, por la humillación, por la traición, por la dignidad que habían intentado arrebatarme. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era ella. Su tono ya no sonaba altivo ni dominante. Por primera vez parecía asustada. Estaba enfurecida, pero también sentía un nudo en el estómago. La mujer me llamó con una voz temblorosa y un tono que ya no sonaba tan arrogante como antes. «Esto ha llegado demasiado lejos», dijo. «Somos familia, no puedes hacernos esto». Solté una risa amarga. Familia no deja a mis padres temblando de frío frente a mi puerta. Familia no roba dinero ni trata de vender mi casa, respondí, antes de colgar sin darle oportunidad de justificarse. El golpe final llegó poco después, gracias a mi amigo del sector inmobiliario. Había descubierto que aquella pareja ya tenía antecedentes. Años atrás habían hecho algo parecido con la hermana de mi pareja, la convencieron de vender una propiedad familiar, prometiéndole invertir el dinero en un negocio inexistente. Cuando todo se descubrió, ella cortó contacto con ellos para siempre. La busqué y aunque al principio fue reservada, terminó contándome todo. «Son manipuladores expertos», me advirtió. «Pero si los enfrentas con pruebas sólidas, se derrumban». Con su ayuda conseguimos más evidencia. Descubrimos que incluso habían solicitado préstamos utilizando mi casa como garantía, aprovechando el poder notarial que mi pareja les había dado. Con toda esa información en mano, mi abogada presentó la documentación al juez, y conseguimos que se congelaran sus cuentas bancarias hasta que el caso se resolviera. Por primera vez vi cómo perdían el control. Intentaron contactarme de todas las formas posibles, pero los ignoré. También buscaron a mi pareja, pero para mi sorpresa, esta vez se mantuvo firme. «No voy a dejar que sigan destruyendo nuestras vidas», me dijo una noche con una determinación que nunca le había visto. Aún así, no estaba lista para confiar plenamente. Pero al menos estaba empezando a reaccionar. Mientras todo eso ocurría, me aseguré de cuidar a mis padres. Fui a visitarlos al pequeño departamento donde estaban viviendo temporalmente.
Pasamos una tarde tranquila, riéndonos y recordando tiempos mejores. Mi padre, más recuperado, tomó mi mano y me dijo: «Hija, lo único que queremos es verte en paz. No permitas que nadie te quite lo que es tuyo». Mi madre, con lágrimas en los ojos, asintió. Esa tarde me devolvió la fuerza que creí perdida. El proceso legal avanzaba lentamente pero con firmeza. Aquella pareja contrató un abogado costoso, pero las pruebas eran irrefutables. El juez finalmente ordenó la devolución del dinero y la anulación del poder legal que les habían otorgado. La propiedad volvió a mi nombre y por fin, podía respirar tranquila. Cambié las cerraduras una vez más, la tercera, y coloqué cámaras en la entrada. No pensaba correr ningún riesgo. Lo más difícil, sin embargo, fue decidir qué hacer con mi pareja. Una parte de mí quería odiarlo por su debilidad, por no haberme defendido cuando más lo necesitaba. Pero otra parte veía que realmente estaba intentando cambiar. Aceptamos ir a terapia de pareja, algo que jamás pensé hacer. En las sesiones, él confesó entre lágrimas que siempre había vivido bajo la sombra y el control de sus padres. Nunca supe cómo decirles que no, admitió con la voz rota. Yo seguía dolida, pero su esfuerzo era evidente. Acordamos darnos tiempo, establecer límites firmes con su familia y reconstruir la confianza paso a paso. No era perfecto, pero era un comienzo. Mientras tanto, la caída social de aquella pareja fue inevitable. Los mismos amigos que antes los adulaban comenzaron a distanciarse cuando los rumores de sus fraudes se hicieron públicos. Algunos socios de negocios cortaron toda relación. Su fachada de familia perfecta se vino abajo, y aunque jamás lo admitirían, sé que aquello les dolió más que cualquier sentencia judicial. No buscaba venganza, pero no podía negar que sentía una profunda satisfacción al saber que ya no tendrían el poder de manipular a nadie más. Un mes después decidí organizar algo que había deseado desde hacía mucho, una reunión tranquila en casa. Preparé comida casera, puse música suave y por primera vez en mucho tiempo, el ambiente se sintió en paz. Mis padres estaban en el centro de la mesa, riendo y contando anécdotas, mientras mis amigos llenaban la casa de vida otra vez. Él también vino, aunque aún se notaba cierta tensión entre nosotros. Sin embargo, esa noche, mientras observaba a mis padres sonreír, comprendí que había recuperado algo mucho más valioso que una propiedad o una cuenta bancaria: había recuperado mi voz. Aprendí a poner límites, a proteger lo que amo y a no permitir que nadie me vuelva a hacer sentir pequeña. No sé qué pasará entre nosotros, hay noches en las que creo que podríamos reconstruir lo perdido, y otras en las que me invade la duda. Pero hay algo que tengo claro: nunca más dejaré que nadie tome el control de mi vida. Aquella pareja pensó que podía jugar conmigo, pero al final, fui yo quien cambió las reglas. Su mundo se derrumbó y el mío, aunque aún está sanando, se volvió más fuerte que nunca.